Realizó sus estudios de Ciencia de la Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Administración de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialización en Educación a Distancia, Educación de Adultos y Evaluación Educativa en la Universidad de Chile, Universidad Abierta de Venezuela, Universidad de La Habana, Universidad de Costa Rica, UNED España, Complutense de Madrid. Premio al Mérito Científico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006, 2007, 2010 y 2015. Ha sido vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016-2018, directivo del Foro Educativo, 2016-2018, director de la Unidad de Posgrado en Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006, 2008, 2016 y 2017, profesor de maestría en las facultades de Odontología, 1995 al 2009 y Medicina 2010 al 2014. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador de CONCITEC, profesor de pregrado, maestría y doctorado en la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación. Autor de varios libros, 30 en total, sobre educación y cultura, conferencista en diversos países de América Latina, consultor de UNESCO y otras instituciones, directivo del Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible, IPES, y continúa actualmente y es miembro del Foro Educativo. Nos referimos al profesor que muchos hemos tenido el honor de estar en las aulas, siendo dirigidos por él, del doctor Kenneth Delgado Santagadea, que gustosamente se ha ofrecido a ser parte también de este programa de la Cámara Nacional de Educación del Perú en un tema que es muy importante y determinante para nuestra práctica pedagógica, sobre evaluación formativa de los aprendizajes en educación básica. Doctor Kenneth Delgado, bienvenido a este programa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un saludo a los directivos de la Cámara Nacional de Educación que han hecho este evento, lo han organizado, lo han planeado. De manera especial a Carlos Flores, que ha sido una grata oportunidad de reencontrarnos en esta actividad. Y también, por supuesto, un gran saludo a todos los presentes que están en diversos lugares del país. Tal vez algunos también ya con algunos nos conocemos de distintas oportunidades que podamos haber interactuado. Bueno, vamos a tratar sobre evaluación formativa y quiero comenzar con un video corto para luego a partir de eso, como una motivación, hacer un intercambio de impresiones, de opiniones, de lo que podemos ver en eso, en esa dinámica. Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está esto? Un momento. Dejen de salir de acá. Doctor, de pronto primero abra su archivo, el video, y después recién comparte. Sí, primero lo voy a abrir. Estoy buscándolo, lo tenía separado. Ya, paciencia, profesor, no se preocupe, estamos a la expectativa. Ya.
Ya está. Y ahora sí se tiene que ver. No lo veo acá. A ver, ¿ya se ve? Sí, doctor, sí. Ya, ya. Esto de reproducción. Esto me quita. A ver. Es educación futura que quiero ver. A ver, vamos a organizarnos. De pronto, situaciones técnicas, colegas. Vamos a esperar unos minutitos al doctor, que parece que ha tenido problemas de conexión. Ahora ya se ve. Sí, profesor. Bueno, entonces está demorando en abrir el video. Entonces vamos a comenzar por esta parte. Bueno, lastimosamente, pues, problemas técnicos a veces obstaculizan, ¿no? Pero ya lo estamos superando. Bueno, es muy común confundir evaluación con medición, tanto así como que fueran palabras sinónimas. Pues me ha sucedido cuando he tomado una prueba de entrada en la maestría o cuando se les pregunta a cualquier estudiante universitario que estudia educación, ¿qué cosa es evaluar? Entonces dicen que evaluar es medir, ¿no?
lo primero que se les viene a la cabeza es la medición. Y esto es así porque nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo, desde la época en que éramos niños, a un sistema de calificación que usa números. Entonces el número siempre se asocia con la medición. Esto además oficialmente también ocurre. La prueba que dan los profesores para el nombramiento o también esta prueba que se aplica para los estudiantes, la prueba S. Muchas veces se le llama evaluación a la prueba, ¿no? O sea, se le dice evaluación a una prueba o también se le dice medición a lo que es la evaluación. Pero realmente evaluar no es medir y por eso evaluar tampoco es calificar ni aplicar una prueba. Entonces, aunque normalmente por costumbre se confundan los verbos evaluar con medir, calificar o aplicar una prueba, realmente evaluar no es eso. Evaluar es dar valor, como está aquí, ¿no? Como aparece escrito aquí, ¿no? Dar valor, valorar, apreciar, eso es realmente la evaluación. Dar valor, valuar, también se le puede decir o se le dice dar valor o valorar, apreciar. Bueno, entonces seguimos. Una segunda idea es que evaluar y aprender van juntos. No son procesos separados. Se puede decir que aprender y evaluar son casi la misma cosa. A medida que se aprende, se valora o se da valor a lo que se aprende. Y entonces evaluar y aprender son procesos que van juntos, que no se encuentran separados. Ahora, una tercera idea también muy importante que va a contrapelo de lo que normalmente se entiende o se dice acerca de esto. Evaluamos aprendizajes, no evaluamos rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento estamos hablando de puntaje, estamos hablando de score, estamos hablando de ganancia y de pérdida. Cuando hablamos de aprendizaje, no. Cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de cambios en el comportamiento de las personas a partir de actividades educativas que han sido planeadas y organizadas precisamente para eso, para cambiar los comportamientos de las personas. Entonces, evaluamos aprendizajes, no rendimiento. El rendimiento es algo superficial y nos asocia nuevamente, nos lleva a la idea del puntaje, a la idea del examen.
de lo que es la medición, lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Porque rendimiento implica medición. Entonces, nuevamente, si hablamos de evaluación de rendimiento, estamos hablando de la medición. Es como que si en el campo de la salud, el personal de salud, médicos, enfermeras, en fin, los que trabajan en hospitales o clínicas, especialmente los profesionales médicos, ¿no?, se interesaran solamente en cuántos grados de fiebre tiene un paciente. Entonces, el problema no está en bajar la fiebre solamente, tener una temperatura normal, como es la que tiene la persona que está sana, sino que el problema en sí no es la fiebre del paciente, sino qué ocasiona esa fiebre, o sea, cuál es la enfermedad, cuál es el mal de salud, el problema de salud que ocasiona que la persona esté con fiebre. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una analogía, ¿no? Hay una analogía, estamos haciendo una analogía. Así como un paciente con fiebre, no es suficiente pensar en bajar la fiebre. Claro, es una cuestión de, digamos, coyuntural, algo del momento. Si alguien tiene mucha fiebre, hay que bajarle la fiebre. Pero el problema no está solamente en bajar la fiebre. Se tiene que buscar la causa de esa fiebre, atacar la causa para que la persona pueda recuperar la salud que está pues menoscabada, ¿no? La salud está deteriorada, entonces se debe buscar la causa, el por qué sucede la fiebre. No quedarse solo en los grados de temperatura que tenga la persona, ¿no? Lo mismo en este caso. Cuando hablamos de aprendizaje, nos interesa saber qué aprendió, cómo aprendió, y no simplemente cuánto aprendió o qué puntaje tiene en una prueba o en otro tipo de recurso que hayamos empleado para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahora, otra idea más en torno a esto es que en realidad se evalúa para ayudar durante el proceso de los aprendizajes. Evaluamos para ayudar a que las personas aprendan más y en mejores condiciones. Por eso también se podría decir que evaluamos para acompañar, o la evaluación es un acompañamiento de los estudiantes para que puedan avanzar en sus aprendizajes. Algo similar también a lo que estaba diciendo. Cuando un paciente está con fiebre, se le baja la fiebre, pero sobre todo hay que buscar la causa de esa fiebre para atacar la enfermedad. Entonces se tendrán que utilizar antibióticos o antivirales, según sea el caso, ¿no? Algo parecido. Se evalúa para ayudar durante el proceso de aprendizaje. Enseñar para aprender, es decir, toda enseñanza está vinculada a procesos de aprendizaje. No enseñamos si otras personas no aprenden, porque como ya lo decía John Dewey hace mucho tiempo, hace 100 años,
que es cuando se origina la escuela nueva, el movimiento de la escuela nueva, enseñar es hacer aprender. Y hacer aprender a las personas es algo complejo. Depende de la materia que se quiere enseñar, depende de la cantidad de personas a las que se esté atendiendo, depende de la edad de las personas, pueden ser niños, adolescentes o adultos. Y por tanto, enseñar es algo complejo. No es simplemente transmitir. La idea de transmisión ha sido una idea perniciosa porque nos ha dejado estacionados en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, antes de la escuela nueva, porque justamente la escuela nueva, el movimiento de la escuela nueva se levanta, se desarrolla, cobra fuerza para cuestionar lo que se hacía hasta entonces en el trabajo educativo. Se suponía que para enseñar basta transmitir y por tanto el trabajo docente era solamente transmisión. Entonces, se entendía como una transmisión. Pues, ¿quiere que los estudiantes aprendan? Hay que transmitir bien. Hay que transmitir bien, hay que ser ordenado, hay que usar ilustraciones, motivar constantemente a los niños o adolescentes y ya, conforme nosotros podamos transmitir lo mejor posible, los estudiantes van a aprender automáticamente. Pero investigaciones de tipo pedagógico y psicológico, y más aún lo que corresponde a la neuroeducación, que es la neurociencia aplicada a resolver problemas del aprendizaje de los estudiantes, ahora se sabe que no basta transmitir para que el estudiante aprenda. Que para enseñar no basta transmitir. Y por eso, si realmente enseñar es hacer aprender, como decía John Dewey a comienzos del siglo pasado, enseñar no es dictar, como corrientemente se dice. A veces hasta un ministro de Educación ha dicho que los profesores van a dictar clase. Es corriente, normal que muchos profesores digan así también, ¿no? Que su trabajo es dictar. Lo dicen profesores de básica, que no deberían decir. Y lo dicen universitarios que no necesariamente tienen formación pedagógica. Y entonces podemos decir que eso se explica, ¿no? Porque si uno no tiene formación pedagógica, hay cosas que no sabe en materia de pedagogía y didáctica. No sabe, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo docente es más complejo, repito, que transmitir, ¿no? El trabajo docente es o puede ser creador, porque fundamentalmente debe de generar situaciones de aprendizaje, oportunidades para que las personas aprendan. Estas oportunidades o situaciones deben ser primero imaginadas por los docentes. Segundo, deben ser planeadas y organizadas
Después hay que guiar a los estudiantes, hay que guiarles, dirigirlos o orientarlos, preparar un material adecuado para eso, sea físico, sea virtual, hay que preparar un material. Y después absolver dudas, dar retroalimentación, lo que se dice en inglés el feedback, ¿no? Retroalimentar, y que es la esencia de la evaluación formativa, dar feedback, o sea, retroalimentar el aprendizaje. Y finalmente evaluar desde el punto de vista formativo, o considerando la evaluación formativa, que repito, es retroalimentar, lo que se llama feedback, y finalmente cerrar con evaluación sumativa, que quiere decir dar un testimonio de logros de aprendizaje finales de parte de los estudiantes a los que hemos podido atender. Acá estoy presentando un triángulo didáctico que se puede decir sintetiza la actividad docente en el aula. El triángulo tiene 3 vértices. El vértice tradicional dentro de un esquema de transmisión, que es propio del siglo XIX, como ya lo he manifestado, pone el acento o le da la mayor importancia a los contenidos que se transmiten. El segundo vértice es el de los aprendizajes esperados, que realmente ya corresponde al siglo XX. Todo lo anterior al siglo XX era pensar en contenidos, nada más. Es la escuela antigua que ha durado hasta el siglo XIX. Con la escuela nueva que surge a comienzos del XX, justo estamos a 100 años del movimiento de la escuela nueva, pues en 1922 se fundó la Liga Internacional de la Escuela Nueva, cuyo primer presidente fue Celestín Freinet, ¿no? Bueno, entonces se puede decir que a partir de la escuela nueva se empezó a dar más atención a los aprendizajes esperados. Entonces lo que interesa es qué puede aprender el estudiante o qué debe aprender. Y no solamente pensar en qué contenido se va a transmitir, porque si nos ponemos en un esquema de lo que el estudiante necesita, esto no necesariamente coincide con contenidos que a nosotros se nos puede ocurrir que el estudiante debe de dominar o aprender. Entonces, los aprendizajes esperados ya supone identificar determinados comportamientos que se pueden clasificar en 3 dominios. De esto vamos a tratar en los próximos días. El dominio cognitivo, el dominio afectivo o actitudinal y finalmente, y no por eso menos importante, el dominio procedimental. O sea, todo el aspecto práctico o práctico. Finalmente, el otro vértice de este triángulo didáctico está representado por las actividades. Las actividades es lo que el estudiante debe hacer para aprender. Lo que tiene que hacer para aprender. Entonces,
desde un punto de vista moderno o más actual, si lo ponemos en el tiempo, podemos decir que en el siglo XXI lo más importante es cuál es la actividad que necesita desarrollar el estudiante para poder apoderarse de los aprendizajes esperados. Y de esa manera también podrá trabajar determinados contenidos, ¿no? O sea que con la actividad estamos tomando en cuenta los dos aspectos más importantes que se consideraban anteriormente, ¿no? Lo que son los contenidos y que de alguna forma están plasmados en los aprendizajes esperados, y las actividades que son, como su nombre lo dice, aquello que deben de hacer los estudiantes para apoderarse de los aprendizajes que estamos esperando. Por eso mismo, es necesario tomar conciencia de que los educadores somos profesionales del aprendizaje, más que profesionales de la enseñanza, como se nos ha considerado hasta el siglo pasado, ¿no? Esto, de alguna manera también, como que le da la razón a estos pensadores y educadores que experimentaron durante la escuela nueva que los estudiantes tenían que aprender haciendo o aprender desde la práctica, ¿no? Entonces debemos reconocernos más como profesionales del aprendizaje que profesionales de la enseñanza. Ahora vamos a enumerar los errores que se cometen en la evaluación. Uno es la confusión entre medir y evaluar, que bueno, a eso ya me he referido al comienzo de esta presentación. Segundo, el uso arbitrario de las escalas. Mientras se ha utilizado la escala vigesimal y que ya está siendo desplazada por una escala cualitativa literal, ha existido un uso arbitrario de las escalas, ¿no? Algunos profesores nunca ponen 20, ¿no? Entonces su nota máxima es 15 o 16 de repente en casos excepcionales, ¿no? De igual forma, hay profesores que ponen nota mínima 0,5. Entonces, si un estudiante en una prueba no contesta absolutamente nada, ya se ha ganado 0,5. Otros son más drásticos y entonces si no puso nada ya no pone 0,5, sino 0,1 o 0,0. Que en realidad el 0,0 está fuera ya de la escala, porque si esa escala vigesimal debe comenzar con 1, no con 0. El 0 está antes o significa nada. No debería de comenzar en 0, sino en 1. Pero bueno, pues hay profesores que ponen 0 o 0,1 y hay otros que ponen 5. En realidad no se debería poner 5 si uno fuera objetivo, si fuera a tratar de ser lo más justo.
Porque si ponemos 5 al que no puso nada, al que no contestó nada, al que no hizo nada, entonces, para ser equitativos, habría que poner 5 a todos los demás. Entonces, si hacemos eso, el que sacó 6 ya tiene más 5, ya tiene 11. Al que tuvo 7 se le suma 5, tiene 12 y así sucesivamente. El que tiene 11 se le suma 5 y ya tiene 16. ¿Se dan cuenta cómo se distorsiona la escala? ¿No? Es arbitrario, pues, ¿no? Porque algunos ponen máximo 15 de nota o 16 de nota, o por abajo también la nota mínima puede ser 5, o de repente hasta puede ser 0. ¿No? Entonces, es un uso arbitrario. Yo recuerdo que tenía, en la época que fui estudiante de la secundaria, teníamos un profesor de educación física que ponía solamente 3 notas. Ponía 10, 11 y 12. No existía más ni menos, ¿no? 10, 11 y 12. Y así era, y tenía tanto poder que hasta sacaron una circular para los padres de familia con la intención de informar que en el curso de educación física las notas eran 10, 11 y 12, ¿no? Y justificar por qué se usaban esas notas. Entonces acá se dan cuenta lo arbitrario del sistema de calificación. Porque si, por ejemplo, alguien decide que va a calificar entre 5, 0,5 y 15, entonces en realidad está usando una escala decimal, ya no vigesimal, ¿no? La escala vigesimal está por gusto, porque si empieza en 5 y acaba en 15, claramente notamos que esa es una escala de 10 puntos. Entonces vuelvo a repetir que eso indica el uso arbitrario en las escalas. Tercero, los promedios como evaluación sumativa. Tanto se habla del promedio que muchos estudiantes ya no dicen nota o calificativo, sino simplemente dicen promedio. Y los profesores también decimos así. ¿Y qué cosa es el promedio? El promedio es sumar los puntajes y dividir entre el número de pruebas o el número de instrumentos que se han utilizado para calificar. Entonces, si uno aplicó 5 tipos diferentes de instrumentos, prueba, calificación de un trabajo práctico, una lista de cotejo, bueno, etcétera, lo que hubiera utilizado, ¿no? Una monografía. Entonces, cada una tiene una calificación distinta, se suma todo y se divide entre el número de instrumentos utilizados, o otras veces se le da pesos también, ¿no? Entonces, algo que no debería suceder, pero sucede, muchas veces la prueba final tiene peso 2. Y las prácticas, los trabajos semanales que pueden hacer los estudiantes tienen menor peso, menor valor que una prueba final o una prueba bimestral, trimestral, según cómo se aplique, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que hay es un promedio. Pero esto está en contradicción contra todo lo que debe ser procesal, es decir, si hay una evaluación formativa, se entiende que esto es algo que va siendo progresivo, acompaña el aprendizaje del estudiante
hasta un momento en el cual ya el estudiante se va a desenvolver mejor y por tanto, al final del proceso lo conocemos mejor, lo conocemos más y el estudiante ha pasado por diversas pruebas o diversos procedimientos y se supone que al final de pasar por distintos procedimientos ya está en mejores condiciones que cuando comenzó. En ese sentido, el promedio es terriblemente injusto, porque vale igual una primera prueba o un primer procedimiento, una prueba exploratoria, por ejemplo, o hasta una prueba de entrada, que una prueba al final de todo el proceso. En ese sentido, no debería de aplicarse promedios, sino una sumatoria de puntajes. Cuarto, solamente se aplica la heteroevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se toma en cuenta la valoración del profesor hacia el estudiante o los estudiantes. No cuenta la valoración de cada estudiante para consigo mismo o la valoración de su equipo de trabajo, de sus compañeros más cercanos, de los compañeros con quienes ha venido haciendo determinadas tareas colectivas. Por tanto, no debería de haber solamente heteroevaluación, sino también debería aplicarse la autoevaluación. Quinto, ausencia de evaluación formativa. Esto quiere decir que los estudiantes dividen el tiempo entre lo que es tiempo de clases y tiempo de examen, tiempo de prueba, ¿no? O simplemente el profesor les encarga un trabajo, una tarea, y lo que se califica es la entrega de la tarea. No se califica si la tarea estuvo bien hecha o no. No se califica si la persona por alguna razón ha contestado mal. No se le da la oportunidad de corregirlo o mejorarlo. Simplemente se recoge, se registra y ya está. Eso significa solamente evaluación sumativa. Porque si uno les encarga, por ejemplo, a los estudiantes que hagan un mapa del Perú, y se debe de entregar un lunes siguiente, el próximo lunes. Entonces todos tratan de entregarlo el lunes y ya pues recibe el mapa y solamente se coteja si entregó o no entregó y nada más. No interesa muchas veces si el mapa estaba bien hecho o no, qué cosa le falta, a veces puede faltarle algo, ¿no? Según las indicaciones, ¿se han cumplido las indicaciones o no? Ahora, si el estudiante se ha equivocado, ¿tiene derecho a corregir lo que se equivocó? ¿Hay oportunidad para que el estudiante pueda corregirlo? Entonces, esto también es algo que debería de hacerse, ¿no? Si el estudiante tiene derecho a corregir lo que hizo mal, entonces es evaluación formativa. Pero si solamente recogemos el trabajo, sea de manera presencial o de manera remota, usando internet, y registramos que entregó, entonces
Eso no es evaluación formativa. ¿Qué cosa es? Evaluación sumativa. Solamente estamos constatando que la persona entregó, no la calidad de lo que trabajó. Si lo hizo bien o lo hizo mal, lo hizo regular, a medias, qué cosa le faltó o qué cosa pudo mejorar. Sexto, la subjetividad para calificar. Volviendo a ese ejemplo del mapa. Si se entrega el mapa, ¿cómo calificamos? ¿No? Si se usa el vigesimal, le ponen cualquier nota, ¿no? Si está muy bueno, un profesor puede poner 18, otro más generoso le puede poner 19. Pero ¿por qué uno le puso 19, otro le puso 18 y otro de repente le pone 16? No se sabe. El profesor pone 19 por no ponerle 20. ¿Por qué no le puso 20? Quiere decir que hay un punto menos por algún motivo. O simplemente no le pone 20 porque no quiere ponerle 20 o no está acostumbrado a poner 20. Entonces, eso es subjetivo. Se debería calificar de acuerdo a ciertos criterios. La evaluación criterial ya tiene pues más de 50 años. La evaluación criterial ya tiene como 70 años en el mundo. Si hay que aplicar una lista de cotejos. Si tiene un mapa, tendría que ver si lo presenta a colores o lo presenta solo en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Si se le ha pedido que localice las capitales de departamento o regiones, hay que ver si las ha ubicado correctamente o no. En fin, pues hay distintos criterios que se tendría que manejar. Lo mismo en el caso de otra actividad, por decir, una composición sobre sus vacaciones, o una composición sobre esta enfermedad que todavía no logramos superar, que es el COVID, ¿no? El COVID-19, que ha sido ocasionado por el virus SARS-CoV-2. Entonces, si van a presentar una composición, tiene que hacer una redacción de una página, 2 páginas, según como se le ha indicado. Hay que ver cómo está redactado, si hay coherencia, si hay cohesión, la ortografía, en fin. Todos esos son criterios que deben de tomarse en cuenta para aplicar la calificación. Entonces, eso es más objetivo, ¿no? Entonces, según los criterios, sale el puntaje. No es algo arbitrario, ¿no? 7, desconexión con los logros esperados. La evaluación se debe planear. Y se debe planear según la programación que se haya hecho. La programación de la unidad. Siempre se debe trabajar por unidades. Cada unidad hay que planearla por separado. En cada unidad deben estar los logros esperados, que son los aprendizajes que queremos que los estudiantes puedan conseguir. Entonces, uno hace la unidad didáctica, prepara la unidad, son varias unidades durante el año, y al hacer el planeamiento de la unidad, también debe de planear la evaluación. Entonces, se hace la programación de la unidad y ahí mismo se debe hacer un plan de cómo va a evaluar.
Después, octavo, el procedimiento principal es la prueba. No debería ser, pero en educación básica es la prueba. En la universidad aún más es la prueba. A veces se acompaña con un informe de investigación, bueno, dependiendo de los cursos. Pero las pruebas son un procedimiento común a todos los niveles educativos. Y estas pruebas no siempre son planeadas. En la medida que no hay un plan de evaluación de toda la unidad didáctica, las pruebas no es resultado de ese plan. Y muchas veces ha sucedido en que estas pruebas son improvisadas, es decir, se preparan en el momento, a veces en el trayecto de la casa al centro educativo. En caso de presencialidad, pues, ¿no? Y lo mismo también ha de ser ahora en que estamos en una situación todavía de enseñanza remota, pero que ya se va a partir de marzo, debe de cambiar, ¿no? Ya se ofreció oficialmente, ya hay una norma de que se regresa a la presencialidad. Claro, no será igual que como era antes, tendrá que ser algo semipresencial, algo híbrido, como también se dice, ¿no? Que combine presencialidad con relación a distancia, que es mucho mejor que lo que se ha venido haciendo, que era totalmente remoto. 9, rol de exámenes y balotarios. Esto se hace desde tiempos inmemoriales, desde comienzo del siglo XX seguramente, ¿no? Y ha resistido el paso del tiempo. Bueno, en la educación superior ya no suele hacerse, pero también hay algunas facultades que lo hacen, ¿no? O escuelas. Poner un rol de exámenes significa dividir el tiempo en dos partes, tiempo de clases y tiempo de examen. Cuando esto sucede en la época que los niños están en primaria o en secundaria, esto los condiciona perniciosamente a estudiar solamente en época de examen. Entonces, si uno dice que hay tiempo de clases y tiempo de examen, está sobrevalorando el tiempo del examen. Y eso además está siendo reforzado con la presencia de un rol de exámenes, que a veces, según como se acostumbraba, especialmente en los colegios particulares, se acondicionaba el dar la prueba a estar al día en el pago de las pensiones. Ahora, de otra parte, los balotarios, que era una lista de temas, ¿no? También reforzaba la idea de que los estudiantes aprenden contenidos y no y que estos contenidos están solo dentro de lo que corresponde a lo cognitivo. Los aspectos relacionados a lo actitudinal o a lo procedimental dentro de esta situación no cuentan o no se les toma en consideración. Por tanto, los voluntarios son una lista de temas. No debería hacerse de esa manera, ¿no? Porque convierten el aprendizaje
en una tómbola, en una cuestión de suerte. Eso muchas veces se ha utilizado también para las pruebas de aplazados, ¿no? Sorteaban las preguntas según, o los temas, y ya, de ahí salía. Eso también se relaciona mucho con el punto número 10, que es con el que terminamos todo esto. Si los estudiantes reciben una larga lista de temas, entonces se está privilegiando la evocación, es decir, la memoria simple, el hecho de recordar sin comprender. Se entiende que el aprendizaje no es o no debe ser solamente saber de memoria. Sobre todo se debe aprender habilidades, que quiere decir cómo utilizamos lo que sabemos. Más importa saber qué hacemos con lo que sabemos que simplemente el hecho de saber, ¿no? O sea, no es suficiente saber algo. Es mucho más importante saber qué cosa se puede hacer con lo que se sabe. Cuando se habla de evaluación, existen 3 asuntos críticos siempre en el manejo de esto. Por un lado está la disyuntiva entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Como ya lo he dicho, hay mayor aplicación de la evaluación sumativa que de la formativa. O sea, aquella que solamente constata logros finales de aprendizaje, no aquella que acompaña el proceso. Después, hay también otro asunto crítico cuando se confunde la evaluación cuantitativa frente a la cualitativa. Realmente toda evaluación debería ser cualitativa. Debe enfocarse en los aprendizajes que va consiguiendo el estudiante y no limitarse al aspecto cuantitativo que viene a ser el rendimiento, el puntaje. Esto también ha sido tratado ahora al comienzo de esta sesión, ¿no? En verdad, toda evaluación debiera ser cualitativa. Decir evaluación cualitativa es una reiteración. Podríamos decir que es casi como decir zoológico de animales, ¿no? O jardín botánico de plantas. Pero se le llama cualitativa para reforzar o destacar la idea de lo cualitativo, como para distinguir que esta es la verdadera evaluación, dado que la cuantitativa viene a ser el resultado en puntajes, los puntajes, la nota que consigue el estudiante. Y tercero, quizás la más importante diferencia, la evaluación por norma frente a la evaluación por criterio o evaluación criterial. La evaluación por norma es la que se limita al uso de una escala de calificación. Mientras que la evaluación criterial es aquella que toma como referencia un aprendizaje esperado.
Vamos a poner un ejemplo. Esto es un poco más complejo de comprender si uno no lo dice con algún ejemplo. Un estudiante que en la sección A tuvo 14 en ciencia, tecnología, en el curso de CTA, ¿no? El que tuvo 14 en la sección A está en mejores condiciones que otro que tuvo 14 en la sección B. No se sabe. Y estará en iguales o mejores condiciones que otro que tuvo 14 el año pasado. Tampoco sabemos. Es decir, el puntaje no dice nada. O vamos a poner otro. Un estudiante que tiene 11 con el profesor Alberto en un curso de matemática o lógico matemático. El profesor Alberto le puso 11. En otra sección, un profesor Gonzalo ha puesto 11 a otro estudiante. Lo que el estudiante del profesor Alberto sabe será igual que lo que sabe el estudiante o los estudiantes que tuvieron 11 con el profesor Gonzalo. ¿O no? No sabemos. Entonces, un estudiante con 11 que ha sido atendido por el profesor Carlos sabe lo mismo que otro estudiante con 11 que ha sido atendido por otro profesor en otra aula. No se sabe. La nota por sí sola no dice nada, solamente que para aprobar necesita 11. Pongamos otro ejemplo ya de estudiantes de posgrado. Una vez me invitaron a enseñar un curso de maestría en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Bueno, yo desarrollé el curso y puse las notas, informé, envié, y después me enviaron, se comunicaron conmigo para decirme que la nota aprobatoria era 14. Y como había algunos con 13 y también alguno que otro con 12, esas personas estaban desaprobadas. En otra universidad, creo que es en ESAN, no sé en otra, la nota aprobatoria es 15 y en otra es 13, creo que en la Cantuta, no sé dónde. Entonces, una persona que tiene 13, si el puntaje de aprobación es 14, está jalado. Si ha habido también otro caso, ¿dónde fue esto? Creo que en el Cusco. No, en Iquitos, en la Universidad de la Amazonía. Aquellos estudiantes, eso fue en el doctorado, para aprobar un curso en el doctorado se necesita 15. Quien tiene menos de 15 está jalado, está desaprobado. Pero para un curso de maestría es suficiente 14, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo arbitrario que es esto, ¿no? Entonces, 14 para aprobar en maestría, 15 en doctorado. Muy bien, eso se llama norma. Se llama norma, simplemente según la norma. Pero no interesa y no sabemos si la persona que tuvo 15 con tal profesor sabe lo mismo o muy parecido que otro que tuvo 15 con otro profesor en la misma materia, en el mismo curso. O con relación a otro que tuvo 15 el año anterior.
Eso es norma nada más. Interesa el puntaje que se necesita para aprobar, nada más. Eso es norma. La evaluación criterial es algo diferente. Es qué aprendizajes tiene el estudiante, qué sabe hacer, qué aprendizaje ha logrado ahora con relación a lo esperado. Entonces ahí sí se podría comparar, habría que ver si la persona que logró tales o cuales aprendizajes en una sección está igual que otra persona, otro estudiante en otra sección o en un año diferente, en el año anterior, ¿no? Estoy refiriendo a los años. No me refiero a los años de secundaria, que está mal dicho. Hay una costumbre de decir año a la secundaria, dicen tercer año de secundaria. Muy mal. La Ley General de Educación dice que la educación básica se divide en grados. Por tanto, no existe año en secundaria, es grado. Entonces hay grado en primaria y también son grados en secundaria. Eso es lo correcto. Pero hay la mala costumbre que no sabemos cómo se ha establecido, simplemente por el hablar de la gente, de llamarlo años en secundaria y grados en primaria. Entonces, esto es la evaluación por norma frente a lo que se llama evaluación por criterio. Evaluamos el aprendizaje para apreciar el progreso del estudiante, ayudar oportunamente a los que necesitan mediante el feedback, o sea, la evaluación formativa, y revisar nuestra propia labor docente. Ya a partir de ahora estamos sintetizando todo, ¿no? ¿Qué evaluamos? El aprendizaje y la participación de los estudiantes, el proceso educativo en su totalidad, o sea, no solamente evaluamos, como lo había dicho al comienzo, el rendimiento, sino el aprendizaje, y no solamente el aprendizaje, sino también hay otros aspectos, ¿no? Evaluamos currículo, docentes, materiales, equipamiento, la gestión e inclusive el contexto en el cual se ha desarrollado la actividad educativa. ¿Cómo evaluamos? Dependiendo de la modalidad, pues es diferente si lo hacemos en forma presencial, semipresencial o por teleformación, o sea, online. Quiere decir sincrónico o asincrónico, ¿no? Es decir, en online o sea, en línea. También depende de la asignatura o materia que tengamos a cargo, del planeamiento de la evaluación cuando considera las distintas características de los educandos. ¿Cuándo se evalúa? Siempre hay tres fases, ¿no? La evaluación inicial o diagnóstica, que se expresa generalmente en la aplicación de una prueba de entrada. Después la evaluación continua o progresiva, que se hace durante todo el proceso educativo y que es la más importante de todas, porque es la que verdaderamente acompaña el proceso. Y finalmente la evaluación de cierre, que es la evaluación final, también se le llama sumativa o confirmatoria. Hay que evaluar la participación y comprobar si los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados. Los estudiantes deben ser atendidos para mantener la motivación, y eso es principalmente cuando reciben el feedback, o sea, la retroalimentación de parte de nosotros. La evaluación atravesó por varias fases durante la historia, ¿no? Pero entre el siglo XX y el siglo en que estamos, se puede decir que
a partir de fines del siglo pasado, se ha considerado que la evaluación es más descripción, interpretación y valoración. Hay distintos autores que le han dado una connotación más precisa, ¿no? Para Michael Scriven, por ejemplo, el que propuso la evaluación formativa, toda evaluación debe considerarse como práctica investigativa. Parlett y Hamilton, que son los representantes, se puede decir, de la evaluación iluminativa, dicen que la observación debe ser la base de todo el proceso. La observación durante todo el proceso. Y en realidad la observación debe ser lo más importante. Cuando pensamos en la evaluación, generalmente pensamos en una prueba, cuando lo más importante no debe ser la prueba, sino la observación de los estudiantes, que debe ser interactiva, integral, flexible, holística, y como decía Elliot Eisner, implica descripción, interpretación y valoración. La evaluación está asociada al concepto de calidad en la educación. Al proyecto principal de UNESCO que se propuso en 1982 y cuando por primera vez aparece la calidad de la educación como la mayor aspiración de parte de los profesionales que son responsables de las políticas públicas en educación y, claro, también de los profesionales de la educación en general. Se generalizó esta importancia de la calidad a partir de los años 90 y especialmente a inicios del año 2000, cuando se hicieron públicos los resultados de la prueba PISA. La prueba PISA, que fue una decisión de la OCDE, es una organización internacional de cooperación para el desarrollo económico, y a la cual nuestro país recientemente, hace cosa de unas semanas, quiere adherirse, quiere integrarse a esta OCDE, como tantos otros países del mundo. En la calidad educativa comprende la evaluación del estudiante y de la gestión de todo el sistema educativo, tanto a nivel de nacional como regional o local y de cada institución. Bueno, esto es todo y si hay alguna pregunta, con todo gusto puedo responder. Pase bien, profesor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Más que hacerle una pregunta, yo quisiera agradecer el que usted haya deslindado la diferencia de los términos iniciales de su ponencia y que nos haya dado esta parte, diría yo, esencial, ¿no? Sobre aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de evaluación. Y creo que esto nos lleva a la reflexión.
Nosotros recién estamos adentrándonos en lo que es la evaluación formativa y teniendo en cuenta estas ideas claves que nos pone usted de estos grandes estudiosos de la evaluación y a algunas características que usted nos ha presentado, pues creo que vamos a tener que seguir analizando y reflexionando sobre nuestras prácticas en este proceso de la evaluación. Qué injustos que hemos sido, ¿no? Quienes ya tenemos bastante tiempo en el trabajo pedagógico. Qué injustos que hemos sido tal vez, ¿no? En evaluar a nuestros estudiantes. Y creo que estamos en este momento también reflexionando y vamos a tener que cambiar, pues, y volvernos expertos en este proceso de del aprendizaje, de la evaluación formativa, porque no es fácil, profesor. Implica reseccionar, ¿no? Lo que realizan los estudiantes. Nosotros tenemos que estar muy preparados en cómo vamos a revisar los instrumentos precisos. Y luego la retroalimentación, que definitivamente pues es, como usted lo ha mencionado, algo muy importante para seguir motivando al estudiante a fortalecer esos aprendizajes o bien a aprender, ¿no? A mejorar, a alcanzar lo que, esos aprendizajes esperados de los que se hablaba en el triángulo, ¿no? De la evaluación. Gracias, profesor, realmente para mí ha sido un zamaqueo, ¿no? Y gracias por esta información tan importante que nos ha compartido. Gracias. Muchas gracias también por su atención. A ver, ¿alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta, colegas? Recuerden que con el doctor vamos a tener 6 fechas. Hemos iniciado y creo que todos hemos reflexionado de nuestra forma de evaluar o vamos a tener que enrumbar los criterios de evaluación. Doctor, ¿alguna conclusión? ¿Algún mensaje sobre algo ya que categóricamente nos pueda decir sobre evaluación para que lo tomemos en cuenta? ¿Me permiten? Sí, 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 sí. Buenas noches. Felicitar la ponencia. Excelente. Felicitar a la Cámara por esta oportunidad. Dentro de las consideraciones que dio acerca de cómo se debe asumir la evaluación, indicó que implica una descripción, interpretación y valoración. Me gustaría que profundice un poquito en este término. Gracias. Claro, más adelante ya vamos a verlo mejor de manera más concreta, ¿no? De acuerdo a las programaciones que ustedes deben de presentar para trabajar sobre ellas en el taller, ¿no? Pero podría adelantarme en que... Doctor, buenas noches. ¿Sí? Disculpe, gracias por todo el apoyo que nos está dando, pero acá hay una situación, no sé, que yo también he estado analizando desde antes, que en el currículum nacional lo que son los desempeños y los estándares de aprendizaje no están bien concluidos. Si usted lo relaciona a veces para evaluar un desempeño, no siempre tiene la misma coherencia con el estándar de aprendizaje, y usted sabe que según el nuevo diseño curricular nacional, uno tiene que manejarlo con la competencia, las capacidades y el estándar de aprendizaje o el desempeño, ¿no? Y ahí está el problema. No sé por qué el Ministerio de Educación no lo concluye satisfactoriamente esa parte. Porque si no, no hay forma de lograr el producto o meta también. Gracias por su respuesta. Hay muchas cosas en las cuales el ministerio no tiene claridad. Y como todos nosotros sabemos, estos cambios que hay de ministro, cambio de gobierno, muchas veces las políticas del sector no mantienen una misma orientación, pues, ¿no? Porque pueda que el ministro diga lo que dijo el ministro anterior y ya no tiene valor.
a pesar de ser muchas veces el mismo gobierno. Sí, doctor, pero el problema es del currículum nacional y el programa curricular no es de ahora, ya estamos desde el 2016, 17 prácticamente, y es política de Estado. Y yo voy, o sea, a pesar que a veces somos docentes contratados, pero estamos observando que no lo concluyen satisfactoriamente. Y hemos tratado de ver o de cierta forma de apoyar en eso, y como es como una voz que no nos escuchan. Gracias por su respuesta. Claro, pero todo está en revisión, pues, o sea, eso no va a quedar así tal como está, ¿no? Ya están en revisión, no sabemos cuál será la política ahora. Bueno, también estamos en un periodo especial, pues, por lo de la pandemia, pero cuando ya se pueda controlar mejor y ya regresemos a una presencialidad o semipresencialidad, ya quizás sea ocasión en que se pueda ir revisando esto, ¿no? Pues esto es algo permanente. Bien, muy bien, colegas. Recuerden que es la primera sesión. Prácticamente nos han introducido a lo que es el sistema de evaluación formativa y los esperamos el día viernes para seguir con las ponencias y las apreciaciones del doctor Kenny Delgado, que gustosamente ha accedido a implementarnos y darnos también matices sobre lo que es la evaluación formativa. Gracias, doctor. Nos vemos el día viernes. Un abrazo a la distancia. De acuerdo, un abrazo. Cuídese, doctor. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Felicitaciones, excelente. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Buenas noches.